50 salarios básicos unificados del trabajador en general. El 288, que hoy es el 283, delitos contra los bienes institucionales, hemos incluido en el numeral 1 o Fuerzas Armadas, y en la parte final, en el numeral 2, luego de policial o militar. En el artículo 294, cuando hablamos del contrabando, en el numeral 8 se lo reestructuró y dice: extraiga mercancías que se encuentren en zona primaria o depósito temporal sin haber obtenido el levante de las mismas. Los responsables de los depósitos temporales y las autoridades portuarias y aeroportuarias o sus concesionarios serán responsables si permitiesen por acción o omisión este delito. El artículo 301, que hoy es del 296, circunstancias agravantes de los delitos aduaneros. Aquí estamos nosotros haciendo algunos cambios. Luego del numeral 6 señalamos: en el caso del número 1, la incapacidad para el desempeño de un puesto, cargo, función o dignidad en el sector público por el doble de tiempo que dure la pena privativa de libertad. El 330, que hoy es del 325, obstaculización de proceso electoral. Creemos que aquí debía incrementarse la pena de 3 a 5 años y la inhabilitación para ejercer cargo público por el mismo tiempo de la condena. El 331, obstaculización del ejercicio de los derechos de participación, se ha eliminado. El 332, sustracción de papeletas electorales. Aquí incrementamos de 6 meses a 2 años y la pérdida de los derechos de participación por el mismo tiempo de la condena. En el 327, en el 333, falso sufragio, estamos incrementando igual la sanción cuando señalamos y pérdida de los derechos de participación por el mismo tiempo de la condena. El 328, que antes es el 334, fraude electoral, incrementamos la pena de 5 a 7 años y la inhabilitación para ejercer cargo público por el doble de tiempo de la condena para el fraude electoral. La rebelión. Aquí también hemos tenido que trabajar arduamente, compañeras y compañeros, para que no se crea o no se manipule o se tergiverse de que supuestamente con estos textos o con este proyecto de código se va a perseguir o se va a impedir que la protesta social sea un derecho. No, compañeros, muy claro y muy preciso, esperamos cumplir con ese objetivo. Rebelión: la persona que realice acciones violentas que tengan por objeto o efecto el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido, sin que ello afecte el legítimo derecho a la resistencia, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. María Augusta Calle nos ha colaborado mucho en esto y en otros artículos. Gracias, María Augusta. El artículo 335 de acoso político se lo ha eliminado. El 337, destrucción o inutilización de bienes. Aquí se modifica una parte cuando dice poniendo en peligro la seguridad del Estado y se suprime cuando por culpa pierda, destruya o inutilice los bienes señalados en este artículo y el resto que está en el lado izquierdo. El 343, sedición. Aquí también le hemos modificado. Sedición: serán sancionados con pena de prisión de libertad de 1 a 3 años las o los servidores militares o policiales que, empleando armas con el fin de impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional o legal vigente, realicen cualquiera de los siguientes actos. 1.
Desobedecer dentro de una operación militar o policial órdenes legítimas recibidas. 2. Pretender impedir la posesión de cargo de un superior o destituirlo de su función. La o el servidor militar o policial que incite a miembros de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional a cometer actos de sedición será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La o el servidor militar o policial que haga apología de este delito o de quienes lo cometan será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Bien claro, bien preciso. Gracias, Miguel Carvajal, porque tú también en esto nos has ayudado bastante. El 346, traición a la patria. Dice aquí lo que estamos modificando, dice, o incluyendo la o las personas, pero leamos lo que dice. Serán sancionados con pena privativa de libertad de 5 a 7 años en tiempo de paz y con pena privativa de libertad de 7 a 10 años en conflicto armado, la o las personas que realicen alguno o varias de los siguientes actos, aún contra fuerzas aliadas, ¿sí? Aquí lo hemos puesto esto porque en el 253 hablamos la o el servidor militar, pero la traición a la patria puede hacerle cualquier ciudadano, un policía, un militar o cualquier ciudadano. Por eso estamos poniendo aquí la o las personas que realicen alguno o varios de los siguientes actos. Luego tenemos el artículo 347 que habla de espionaje. También se le ha modificado en parte, compañeras y compañeros asambleístas. Espionaje, la o el servidor militar, policial o de servicios de inteligencia. Esa parte está reconstruida de lo que estaba en el 354. El 357, que ahora es del 349, atentado contra la seguridad de las operaciones militares. La o el servidor militar que atente contra la seguridad de las operaciones militares en los siguientes casos será sancionado con pena privativa de libertad de 7 a 12 años. 1. Los que faciliten información relacionada con las operaciones militares. 2. Los que abandonen injustificadamente una operación militar. O 3. Los que se rindan o huyan en el desarrollo de una operación militar sin haber agotado los medios de defensa y seguridad que exijan las órdenes recibidas. 4. Las y los reservistas que en caso de conflicto armado fueren llamados e injustificadamente no concurrieren dentro de 5 días a desempeñar las funciones militares. Si dichos actos se cometen en conflicto armado internacional, será sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Deserción es un nuevo artículo que se lo crea. Serán sancionados con pena privativa de libertad de 10 a 13 años la o el servidor militar que en tiempo de conflicto armado se ausente por más de 8 días en los siguientes casos. 1. Falte al reparto o unidad militar, instituto u otro lugar en que esté destinado o hallándose en servicio activo y sin haber obtenido su baja, se separe de él. 2. En el momento de la partida o marcha de su unidad, fuerza, tropa, nave u otro vehículo, no se incorpore a ellos. A la o el desertor se le impondrá el máximo de la pena privativa de libertad si la deserción se comete en complot o en territorio enemigo. El artículo omisión de aviso de deserción se vuelve a incluir, está ahí nuevamente. El 363, tráfico de armas, municiones o explosivos, ha sido reconstruido y dice: tráfico de armas, municiones o explosivos. La persona u organización delictiva que dentro del territorio ecuatoriano trafique, adquiera, posea, distribuya armas, municiones o explosivos
será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. La persona u organización delictiva que patrocine, financie, administre, organice o dirija efectivamente o dirija actividades destinadas a la producción o distribución ilícita de armas, municiones o explosivos será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. En el caso de que estos sean químicos, biológicos, nucleares o contaminantes para la vida, la salud o el medio ambiente, la pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Si con las calidades descritas anteriormente se transporta, deposita o comercializa armas, municiones o explosivos destinados a conflicto bélico, se sancionará con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Artículo 359, lo que era antes del 367, el terrorismo. Aquí sí les pido que pongan mucha atención, porque igual se decía que se va a castigar a la protesta social o se va a perseguir a algunos ciudadanos o ciudadanas del país. Será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años la persona que individualmente o formando asociaciones armadas, es decir, con armas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos. En especial, allí está desarrollado varios casos. Y en el numeral 2 hemos incrementado instalaciones de áreas estratégicas, servicios básicos esenciales, y en el numeral 3 señalamos: la persona que realice actos de violencia que por su naturaleza causen o puedan causar lesiones o la muerte o constituyan un peligro para la seguridad de estos o sus ocupantes en un transporte terrestre, a bordo de una aeronave, en una plataforma fija marina, en puertos, aeropuertos, instalaciones de áreas estratégicas, servicios básicos esenciales o ambientales. Y en el numeral 5, la persona que irrumpa los locales oficiales, la residencia particular o los medios de transporte de las personas internacionalmente protegidas. Aspiro, en realidad, compañeras y compañeros asambleístas, haber desarrollado de la mejor manera este tipo de delito para que no se venga a tergiversar o manipular lo que se está desarrollando. Luego tenemos el artículo 356, atentado contra la seguridad de las Fuerzas Armadas, se ha eliminado. Llegamos a los delitos de tránsito, la muerte culposa, en el artículo 381, que hoy es el 371, ¿qué es lo que dice? La persona que ocasione un accidente de tránsito, resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de cuidado, estamos relacionándole con el homicidio culposo por la mala práctica profesional, porque se trata de un delito culposo. Dice: la persona que ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de cuidado, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años, suspensión de la licencia de conducir por 6 meses, una vez cumplida la pena privativa de libertad, y multa de 20 salarios básicos unificados del trabajador en general. Consisten formas específicas de infracción al deber objetivo de cuidado las siguientes: las que están vigentes actualmente en la ley de tránsito: exceso de velocidad, conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo, llantas lisas y desgastadas, cansancio, sueño o malas condiciones físicas del o el conductor,
inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito. Lo que está vigente, compañeras y compañeros, tenemos que precautelar también la seguridad de los usuarios que diariamente ocupan transporte intercantonal, interparroquial, interprovincial o a nivel nacional, e inclusive al interior mismo de las ciudades, de los cantones o de las parroquias, sin que tampoco querramos irnos más allá de una dosimetría como para poder querer sancionar con exceso a quien incumple con la ley. El 373, lesiones causadas, en el título estaba en el 380 en el lado izquierdo, lesiones causadas por conductor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan. Acá lo hemos modificado este artículo que dice lesiones causadas por accidentes de tránsito. Hablan de los delitos culposos. En los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones a las personas, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 152, reducidas en 1/4 de la pena mínima prevista en cada caso. Es decir, se le reduce, ¿sí?, la pena en cada caso. Serán sancionadas además con multa de 2 a 10 salarios básicos unificados del trabajador en general y reducción de 5 a 15 puntos en su licencia de acuerdo a la gravedad de las lesiones. En los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones, si la persona que la ocasiona conduce el vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, se aplicarán las sanciones mínimas previstas en el artículo 152 sin reducción y la suspensión de la licencia de conducir por un tiempo igual a la mitad de la pena privativa de libertad prevista en cada caso. Serán sancionadas además con el doble de la multa y la reducción del doble de puntos prevista en el segundo inciso de este artículo. La o el propietario del vehículo será responsable solidario por los daños civiles, es decir, algo que está vigente actualmente. El 384, lesiones que provocan incapacidad de menores de 30 días y daños materiales, queda ahí. El 382, muerte o lesiones provocadas por negligencia de contratista o ejecutor de obra. Aquí estamos señalando